Amén, amados. Bienvenidos. Qué gusto, qué gozo poder compartir con cada uno de ustedes. Como al principio dijo Olivia en la oración, es un lujo en estos tiempos poder reunirnos. Así que damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos da de, como cuerpo, poder vernos, poder, aunque sea de lejos, decirnos, te amo, te bendigo. Eso es maravilloso, entender que somos una familia, somos la familia de Dios. Así que vamos a continuar. Sé que el Espíritu Santo está hablando, hay un hilo conductor en su palabra y hoy vamos a hablar sobre edificando la casa, entendiendo quién es la casa en este nuevo pacto. La casa somos nosotros, que somos edificados como piedras vivas. Y vamos a ir viendo los puntos donde vamos a edificar este mensaje. Primero vamos a ver sobre la elección eterna, esa elección en el antes de que el cronos comience a correr, antes de que el tiempo comience a andar. Tú fuiste elegido, en ese antes de Dios, elegido para conocerlo, elegido por amor para conocerlo. Al conocerlo, nadie puede dejar de amarlo y obedecerlo. ¿Para qué? Para cumplir un gran propósito, para colaborar en ese propósito glorioso y eterno del amor de Dios a todas las generaciones de la tierra. Es maravilloso. Hay situaciones que pasamos todos y estaba pensando por una palabra que el primer versículo que voy a compartir ahora, que habla de las aflicciones por Cristo. Hay aflicciones en nuestras vidas, hay aflicciones y pude ver por lo menos unas 5 tipos de aflicciones. Hay aflicciones que son parte de la vida, pruebas que son parte de la vida. Hay aflicciones que son operadas por nuestras malas decisiones. Hay aflicciones que son operadas por servir a Cristo, por servirlo a Él. Suceden aflicciones, se operan aflicciones, pero también hay aflicciones que tienen que ver con la corrección por amor de Dios para nuestras vidas, porque Él nos va a corregir para alinearnos al propósito eterno y glorioso, por amor. Él lo ha entendido, pero tan claramente, el amor de Dios a través de sus lineamientos, a través de su corrección. Así que comenzamos. Segunda de Timoteo. El apóstol Pablo le está diciendo a su hijo en la fe, Timoteo, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Amados, hay algo maravilloso cuando estamos padeciendo por el Evangelio. Padecemos por el Evangelio, pero no de cualquier manera, según el poder de Dios. Y cuando estamos padeciendo en cualquier situación, lo vamos a hacer según el poder del Espíritu Santo de Dios. Es importante en todo tiempo echar mano de lo que nos fue entregado. La potencia, el poder del Espíritu Santo de Dios para fortalecernos, para levantarnos. Porque cuando estamos pasando tiempos difíciles, tiempos duros, lo primero que se viene a la mente es la culpa, es el temor. Pero nosotros debemos mantenernos firmes en nuestra posición, en quién somos, en quién estamos, a quién le pertenecemos, quién nos escogió. Entonces, dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes
de los tiempos de los siglos. Entonces nos llamó no conforme a nuestras obras. Hemos podido ser las peores personas de la tierra, pero no nos llamó conforme a nuestras obras, sino conforme a su propósito de amor. Él estableció algo en nuestras vidas antes de que el mundo echase a andar, antes de que el mundo fuese creado. Por gracia, según su propósito y por gracia. Entonces, importante, amados, entender la elección de Dios por gracia antes de todas las cosas. Usted y yo fuimos elegidos por el Señor. ¿Y qué pasó después? Cada uno seguimos nuestro camino, pero esa elección nos atrajo, nos trajo hacia Él. Y puede ser que al comienzo no entendíamos muchas cosas, pero la gracia, la misericordia de Dios nos hizo permanecer en Él, atrayéndonos con cuerdas de amor, porque eso es lo que Él hace. Cuando nosotros entendemos la gracia de Dios, yo cuando estoy a veces desanimada, o a veces me molesto, o a veces he hecho algo que no le ha gustado al Señor, pero cuando entiendo la gracia de Dios, comienzo a llorar de gozo, porque la gracia es lo que nos alinea a esa voluntad perfecta para permanecer en Él, para permanecer en la verdad presente, para permanecer en Cristo Jesús el Señor. Sigamos. Aquí en la NBI, este pasaje que hemos visto ahorita dice, antes que el tiempo fuese. Nos escogió antes que el tiempo fuese. Y aquí podemos ver en Efesios también que está remarcando el apóstol Pablo la elección antes de la fundación del mundo. Dice, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, nosotros podemos ver esta elección gloriosa y extraordinaria que no tiene que ver con nosotros, hayamos hecho esto o hayamos hecho lo otro, tiene que ver con su propósito, su amor para su gloria, para establecer a través de nosotros en las generaciones su voluntad. Y esto pasó con un hombre que Él eligió, ni siquiera era de la línea de los israelitas, era un gentil que Dios eligió. ¿Y sabe cuándo Dios lo eligió? Obviamente antes de la fundación del mundo, pero el profeta Isaías declaró esta palabra profética 159 años antes que aparezca Ciro, el rey de Persia. ¿Se imagina? ¿Se imagina cómo es Dios? ¿Cómo su propósito se cumple a pesar de los años? Cuando Isaías dio esta profecía, el pueblo de Israel estaba en prosperidad. El pueblo de Israel no era cautivo. El pueblo de Israel estaba muy bien. Pero Él habló antes. ¿Para qué? ¿Para qué Dios nos habla y nos fortalece? Para que nosotros podamos saber que en todas las situaciones Dios tiene un propósito antes. Que lo que estás pasando ahorita ya fue solucionado antes en Cristo, en el glorioso propósito eterno de Dios. Entonces acá, ¿qué pasó con Ciro? ¿Cómo fue su nacimiento? Esta es una historia así tremenda, pero para que veamos el poder absoluto de la palabra de Dios, el poder absoluto de la elección de Dios, que se cumple, pase lo que pase y sea lo que sea. Dice que el rey Agiadis, el rey de Asia,
tuvo un sueño. Soñó que de su hija fluían unos ríos que llenaban todo Asia. Esos ríos que fluían llenaban toda la provincia donde estaban y todo Asia. Y él les preguntó a sus magos qué significaba ese sueño. Y los magos le dijeron, esto significa que el hijo de tu hija va a tener un hijo, y el hijo de tu hija va a gobernar Asia en lugar de ti. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Porque muchas veces el poder corrompe y endurece los corazones. Justamente la hija estaba embarazada, y cuando el rey se enteró, la envió a Persia, y allá levantó a un hombre de su consejo, a un guardián, y le dijo, cuando esté por dar a luz, tú vas a agarrar a la criatura y la vas a matar, la vas a destruir, la vas a esconder, la vas a deshacer. Entonces, cuando tocó el momento del alumbramiento, este hombre, al tener la criatura, al niño en sus brazos, dijo, no, yo no puedo hacer esto. Yo no voy a quitar la vida a este niño. No voy a poner ese peso, esa carga sobre mí. ¿Pero qué hizo? Mandó llamar a un pastor de las montañas y le entregó y le dijo, a este niño llévalo en el lugar más recóndito de las montañas y déjalo allí para que muera. Porque si no muere, tú vas a morir en su lugar. El pastor agarró y lo llevó al lugar donde él vivía, en las montañas. Y cuando su esposa vio al niño, se hincó llorando y le dijo, por favor, no lo mates, no lo dejes, no lo entregues. Yo lo voy a cuidar, yo lo voy a criar. Y todo esto, mis amados, para que se cumpla la palabra de Dios. Ciro creció como un pastor, y aquí lo vemos en Isaías. Mire lo que dice, yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén serás habitada y a las ciudades de Judá reconstruidas serán y sus ruinas edificaré. 159 años antes de que eso suceda, estaban en bonanza, pero Dios conoce todas las cosas. Que dice a las profundidades secaos y tus ríos haré secar. Que dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén serás edificada y al templo serás fundado. Dice, así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomo de reyes, para abrir delante de él las puertas, y las puertas no se cerrarán. Mis amadas, mis amados, ¿qué significan estas palabras, estas profecías tan exactas? Dice que Babilonia estaba tan herméticamente cerrada, tenía puertas de bronce y tenía esos cerrojos que nadie los podía abrir. Nosotros, pasándolo al lado espiritual, sabemos que no hay cerrojo, no hay puertas de bronce que Dios no pueda abrir, que Dios no pueda liberar, que Dios no pueda desatar las mentes y los corazones. Pero aquí está hablando puntualmente de una profecía que se iba a cumplir. Dice que Babilonia estaba rodeada también por ríos, y uno que desembocaba era el río Gindes. ¿Y qué fue lo que hizo este rey, este Ciro? Un hombre valeroso, un hombre que tenía el ímpetu del poder que se le había entregado para cumplir el propósito y la misión de Dios. Para entrar a Babilonia, dice que el río lo dividió en 169 canales. Y los babilonios dijeron, nos está haciendo un sitio, pero nos reímos de él, porque esta ciudad es tan vasta, es tan grande, tenemos alimento para años, tenemos todo. Pero no contaban
con el poder de Dios para liberar a su pueblo en el tiempo que Dios lo dijo. ¿Y lo usó a quién? Lo usó a Ciro. Y dice que el río ese era tan profundo que no se podía pasar, pero al dividirlo quedó que hasta la pantorrilla todos podían pasar con sus caballos. Y así fue que entraron. Dice que la gente estaba feliz, tomando, bebiendo, comiendo en fiestas en el centro de la ciudad. No se dieron cuenta en qué momento ya estaba adentro Ciro para liberar. Pero nos vamos a ir y aquí dice, yo iré delante de ti, enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Eso hace el Señor en nuestros corazones, en nuestras vidas, pero también lo hizo en Babilonia. Entonces, sigamos. Aquí, hablando nuevamente de Ciro, dice, yo lo desperté en justicia y enderezaré todos sus caminos, porque era un hombre gentil, politeísta, pero Dios alineó su ser para que este hombre adore a un solo Dios. Él edificará mi ciudad y soltará a mis cautivos, no por precio ni por dones, dice Jehová de los ejércitos. Amados, aquí nosotros podemos ver los encargos para Ciro, los mandatos para Ciro. ¿Cuál era la finalidad de la liberación de los cautivos? Edificará la ciudad, y en otra que vamos a leer ahorita dice, edificará el templo. Porque Dios, ¿para qué nos libera? ¿Para qué libera a las personas? ¿Será para vivir de cualquier manera? No. El Señor nos libera para edificar el templo, entendiendo que Dios no habita en templos hechos por manos de hombre. El templo somos nosotros. Y ese templo debe ser edificado. Entonces, Dios en su propósito eterno, ¿qué es lo que hace? Cuando ve que su pueblo, que su escogido antes de la fundación del mundo está tomando otros caminos, está perdiendo su alma, perdiendo su destino glorioso que Dios estableció, ¿qué es lo que hace? Corrige. Veamos. Job 5:17 dice, he aquí bienaventurado el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es el quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Cuando nosotros entendemos, en la NBI dice disciplina, cuando entendemos la disciplina de Dios, vamos a ver que es por amor, para salvarnos de una vida sin destino, sin propósito, para salvarnos de vivir a nuestra manera, para salvarnos de vivir en nuestra propia voluntad, para alinearnos, para vivir de acuerdo a su buena, agradable y perfecta voluntad. Entonces, ¿qué pasó al correr de los años? Porque después de la profecía de Isaías, a los 100 años, el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia. Pero antes de eso, ¿qué pasó? Vamos a ver lo que dice Jeremías. Jeremías 25, porque dice, palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año 4 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año 1 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, la cual habló al profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén, diciendo, desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido mi palabra, ha venido a mí palabra de Jehová, y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis.
Amados, cuando leí esto, dije, Señor, qué paciencia, qué misericordia. Nosotros, ¿cuánto podemos esperar? A veces nos desesperamos por esperar una semana, un mes, 3 meses. 23 años hablando sin cesar. ¿Para qué? Para que se vuelvan a Dios. ¿Sabe por qué? Porque este pueblo escogido para traer al Hijo de Dios a través de sus generaciones, a través de su linaje, se había corrompido, se había vuelto a la adoración de otros dioses. Eran tan perversos que aún quemaban a sus hijos al dios Moloc como sacrificio. ¿Cómo Dios no iba a liberarlos de ese engaño y de esa esclavitud? Y por eso levantó a un hombre, a Ciro, para liberar a su pueblo. Y dice, y envió Jehová a vosotros todos sus siervos, los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis, ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. Cuando decían, volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. La palabra de Dios siempre tiene un propósito de bien para nuestras vidas, para que vivamos en la tierra que Dios nos entregó, para que vivamos ahora nosotros en el nuevo pacto en Cristo Jesús, con una mente blindada por la mente de Cristo, porque nuestra mente tiene sus prejuicios, tiene su visión, su inclinación, su postura contraria totalmente a la de Dios. Pero cuando poseemos por la fe la mente de Cristo, va a blindar nuestra mente para que ningún dardo, ningún consejo negativo, contrario a la voluntad de Dios, gobierne nuestras vidas. Sigamos. Entonces, ¿qué pasó? En ese mismo capítulo de Isaías 25, dice, serán llevados cautivos a Babilonia por 70 años. Pero leyendo y haciendo este mensaje, me gozaba tanto en la gracia, en el favor inmerecido de Dios, en ese amor que no lo podemos realmente comprender. Ese amor incondicional, ese amor que rompe esquemas, que va más allá de nuestros pensamientos, de nuestras acciones, de nuestras actitudes, de lo que podemos entender. Ellos estando cautivos, Dios seguía ministrándoles, fortaleciéndoles, hablándoles, dándoles ánimo y aliento para que puedan permanecer firmes, para que puedan soportar hasta el tiempo de la liberación. Y fíjese si no es lo que hace con nosotros cuando estamos pasando situaciones difíciles. Viene y nos habla uno, nos habla otro, nos habla el Espíritu, nos fortalece para permanecer firmes, no desmayar, pero también para arrepentimiento, para alinear la mente y el corazón a su propósito, a su voluntad. Entonces aquí en Jeremías 29:10 dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Amados, cuando entendemos el propósito de Dios, cuando entendemos los planes que Dios tiene para nosotros, sería pues locura rechazar esos planes por los nuestros. Sería locura cambiar esos planes por los nuestros. Por eso es que es tan importante renovar el entendimiento con esta verdad
absoluta y poderosa para someter todo nuestro ser, para depender de Él a cada día, para no vivir en rebeldía, para no vivir de acuerdo a conformarnos, tomando la forma de lo natural, tomando la forma del pensamiento del mundo. Entonces, dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Qué importante es entender los tiempos de Dios. Qué importante es entender la corrección de amor de Dios para realmente volvernos a Él, para volvernos a la gracia de Dios, a la gracia, a ese amor incondicional, a ese amor inmerecido que siempre va a estar ahí. Siempre va a estar ahí para alinearnos. Él nos ama como somos, como estamos, pero sería irresponsable dejarnos sin ser transformados. La operación de la edificación de su casa no la hacemos nosotros solos, es con la ayuda del Espíritu Santo. Pero hay una parte nuestra que ya vamos a ir viendo. Aquí en Esdras dice que en el primer año del reinado de Ciro, fíjese, esto me tocó tanto, cómo el Señor opera y despierta en el tiempo de su buena voluntad, despierta para que se cumpla absolutamente todo lo que Él ha dicho. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Jehová, así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. ¿Quién hay entre vosotros de su pueblo que sea Dios con él? Suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Amados, si nos damos cuenta, esta gente estuvo 70 años esclavizados en Babilonia. Y este era el tiempo de su liberación. Pero Dios ha podido, que esto, mis amados, vayan, se refresquen, hagan esto, hagan lo otro, y no darles ninguna dirección. Pero no es así la vida en el Espíritu. Dios nos ha liberado con una finalidad. Dios nos ha liberado con un propósito glorioso y eterno. ¿Y cuál es? Que le edifiquemos casa. Porque desde que recibimos a Cristo, nosotros nos convertimos en la casa de Dios. Y esta casa necesita ser edificada. La ayuda del Espíritu es innegociable. La ayuda del Espíritu necesitamos la ayuda del Espíritu. Pero también el Espíritu necesita nuestra ayuda, porque no nos va a obligar. Entonces, sigamos. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Amados, la restauración siempre viene de parte de Dios. Él inicia siempre la restauración. Siempre viene de parte de Dios. ¿Por qué? Él despertó a Ciro en su tiempo para que cumpla el mandato de Dios. Pero también despertó al pueblo de Israel
para que edifique la casa de Dios. Y creo firmemente que este es un tiempo de reforma para la iglesia de Cristo. Esta reforma que tiene que ver con volvernos al principio, con volvernos al antes, porque ese es el Dios de la restauración. Restauración es volver a como era antes, volver al original. Eso significa restaurar. Entonces, qué importante es poder comprender el amor de Dios, el amor del Padre. Y dice, y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata, oro, con bienes y ganado, y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Qué maravilloso que es esto. Cuando Él nos da un mandato, una dirección, en primer lugar es su Espíritu que nos despierta. En segundo lugar, nos da toda la provisión para poder llevar a cabo lo que Él ha mandado. En este caso, mis amados, para edificar la casa de Dios que somos nosotros, ya tenemos toda la provisión. ¿Y sabe cuál es esa provisión? Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros, el Espíritu Santo en nosotros, el poder del Espíritu Santo en nosotros para edificar este templo, para edificar esta casa. ¿Para qué? Para el reposo de Dios. Vamos a Isaías 66. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Segunda de Crónicas 7 dice: los cielos de los cielos no lo pueden contener. O sea que Él contiene el universo, contiene las galaxias, contiene toda la Vía Láctea, contiene las estrellas. Él contiene todo. Todo está contenido en Él, todo está contenido en Cristo. Entonces aquí no está hablando de una casa de material, de una casa física. Está hablando de una casa espiritual. Esa casa es usted, esa casa soy yo. Porque esa casa es la que establece para que Dios pueda vivir. ¿Cómo va a vivir dentro en nosotros? ¿Cómo es que puede vivir? Dice la Biblia, no contristéis al Espíritu Santo. Muchas veces está dentro de nosotros, pero ¿cómo? Muchas veces entristecido, muchas veces contristado. Pero el lugar del reposo verdadero de Dios es cada corazón que le ama, que le cree, que se rinde a Él. Cada corazón que depende de Él totalmente. Y dice, mi mano hizo todas estas cosas. Así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Jesús en las bienaventuranzas habló, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres en espíritu son los que saben que todo lo que necesitan es Dios. Saben que fuera de Él no tienen nada, que toda su riqueza, su gloria está solamente en Él. Entonces, y aquel que tiembla a mi palabra, aquel que tiene respeto, aquel que tiene honra a la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque entendió que cuando Dios habla, mis amados, es absoluto. Cuando Dios habla, así es, como habló de Ciro, como estableció de Ciro, y se cumplió a cabalidad todo lo que dijo, todo lo que habló. ¿Por qué? Porque Ciro mandó que el pueblo esclavo, cautivo, fuera liberado y reconstruida la casa de Dios.
Sigamos. Entonces acá nosotros somos esas piedras vivas con las que se construye esta casa. Pero ¿cuál es la piedra angular? No puede haber ninguna edificación de nuestra casa si no es Cristo. Cristo es la piedra angular desde donde se comienza la edificación. Nosotros somos esas piedras vivas que con entendimiento vamos a colaborar para que esta construcción siga operando en nosotros. ¿Y qué es esta construcción? ¿Qué es esta edificación de esta casa? Sencillamente darle lugar a que Cristo crezca, a que Cristo sea edificado, a que Cristo se forme en nosotros. ¿Para qué? Para que pueda manifestarse, para que pueda ser manifestado. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Si vemos nosotros en el primer versículo que toqué, dice que nos escogió por su propósito y por su gracia. ¿Para qué? En un llamamiento santo. Y en la NBI dice para que tengamos esas vidas santas, esas vidas apartadas para ese propósito eterno, esas vidas consagradas para cumplir su voluntad. Y aquí, esta casa que somos nosotros, ¿cómo es que es construida? En primer lugar, este hijo corporativo, la casa de Dios, es su iglesia. Y Él ha levantado gracias ministeriales. Dice apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿cómo somos edificados? Somos edificados por la palabra que dan los pastores o los profetas o los apóstoles. Somos edificados en la palabra. Y aquí dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, mis amados, la edificación del cuerpo de Cristo la hacen las gracias ministeriales que Dios ha levantado. Y aquí yo veo muchos que Dios ha levantado con este propósito de edificar el cuerpo. Pero también hay una parte de cada vida individual que es edificada en el día a día con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, pero también con la decisión diaria de vestirnos de Cristo y despojarnos del viejo hombre. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a un varón maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto es el deseo, el anhelo, el propósito del Padre, que su iglesia llegue a la estatura, a la medida de Cristo, a la medida del Hijo. Pero también veamos lo que nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 3. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Cada uno que está acá, que nos está mirando por las redes, somos colaboradores de Dios. Acuérdese, nos liberó para edificar su casa. Nos liberó para edificar su casa y para edificar la casa que somos nosotros donde Él habita. Estamos colaborando en ese propósito eterno. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Usted, mi amado, mi amada, es el edificio de Dios, donde Dios va edificando cada día a través de la verdad, a través de la vida del Espíritu, a través de la palabra.
a través de escuchar su voz, a través de obedecerle, a través de confiar, a través de creer en Él. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Siempre una gracia espiritual a través de la verdad y de la palabra va a poner el fundamento. El fundamento es Cristo, no existe otro fundamento. Para edificar, el fundamento es Cristo. Pero, mire lo que dice. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Pero, aquí hace un reparo, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Amados, veamos, tengamos en cuenta cómo estamos sobreedificando nuestras vidas, cómo estamos sobreedificando desde ese fundamento la casa de Dios. El apóstol Pablo le habló a los pastores en Mileto y les dijo, vean primero por sus vidas y después por el rebaño. Necesitamos vernos a nosotros, los que estamos sirviendo al Señor, para también poder ministrar a las personas que Dios ha puesto, que Dios ha encargado. Pero esto es para todo el pueblo, porque siempre nuestra generación va a precisar y va a necesitar que nosotros, que tenemos la luz, que tenemos a Cristo, podamos ayudarles, podamos enseñarles. ¿Y saben qué? Podamos mostrarles a Cristo. Es como en una calle si no tiene señales, si no tiene las señales para guiar, para dirigir, ¿cómo uno va a saber lo que está lado contrario o cómo? Y una de las señales es que vean a Cristo en nosotros. Usted es la señal de Dios para esta generación. Se lo digo, usted es la señal de Dios para esta generación. ¿Por qué? Porque ¿a quién está mostrando? A la luz, está mostrando a Cristo. Entonces, cada uno mire cómo sobreedifica. Por lo tanto, dice el mismo apóstol Pablo, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Mis amados, qué importante es entender que la casa de Dios somos nosotros. Habita en nosotros Dios, el Espíritu. Y necesitamos ser conscientes que a cada día vamos edificando esta casa. Vamos edificando esta casa con la verdad. Vamos edificando esta casa con la obediencia. Vamos edificando esta casa en el amor, en la gracia. Vamos edificando esta casa en dar, en entregar lo que Dios nos ha pedido que demos, lo que Dios nos ha pedido que entreguemos. Y muchas veces eso tiene que ver con tiempo, tiene que ver con vida, tiene que ver con la vida de Cristo en nosotros. O no es muchas veces, todo el tiempo. Todo el tiempo tiene que ver con la vida de Cristo a través de nosotros. Así que somos participantes de su llamamiento celestial, si es que retenemos firme hasta el fin la confianza del principio. Muy importante para edificar es la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin confianza es imposible seguir edificando. Por eso retengamos. Retener es una palabra importante, porque tener
es una cosa, ya lo tenemos, pero otra cosa es retener lo que tenemos. No dejarlo ir, no dejarlo escapar. Retengamos esa confianza, confiemos en el Señor, rindámonos a Él a cada día y seamos obedientes como Ciro, un gentil que le obedeció a Dios a cabalidad en todo el propósito eterno y glorioso de Dios para que este pueblo no desaparezca, para que este pueblo no tenga, no tenga mezclas, para que este pueblo no tenga mezclas. Y eso es lo que quiere el Señor, que nuestra vida de verdad sea la manifestación de la vida de Cristo, no la manifestación del viejo hombre y un poco de Cristo. Y como todo es un proceso, por la fe, necesitamos entenderlo. Esto es un proceso de fe. Si fallamos, si caemos, levantándonos inmediatamente, alineando nuestra vida en lo que ya somos en Cristo, en la realidad absoluta y eterna de lo que ya somos en Cristo, de ese llamamiento en el antes, de ese llamamiento de Dios, de esa elección de Dios. Porque usted y yo ya somos en Cristo lo que Él ha dicho que somos. No se deje engañar con lo que otros dicen, con lo que su mente dice. Para seguir edificando necesitamos estar seguros de lo que somos en Cristo, de lo importante y especiales que somos para Él, que nos ha escogido antes para algo grande, para cumplir ese propósito eterno, que todas las generaciones, toda la nación, todas las naciones conozcan a Cristo, para que a su vez lo den a conocer. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu elección eterna. Gracias, Dios, por elegirnos para ser participantes tuyos, para ser participantes santos, para ser participantes de ese propósito eterno, que es conocerte a ti, Señor, que es conocer a Cristo, que es manifestar a Cristo. Gracias por liberarnos de nosotros mismos, de las costumbres, de las tradiciones. Gracias por liberarnos de una mala manera de vivir, para vivir conforme y de acuerdo a tu propósito y a tu voluntad, que siempre será buena, agradable y perfecta. Gracias, Papito. Gracias por este tiempo que nos permites reunirnos para recibir la verdad que nos establece, que nos hace libres, que nos transforma la mente y el corazón para seguir perseverando en esta vida gloriosa que se nos fue entregada. Gracias te damos, Señor. Amén.